vamos a hablar de productividad en casa. Este tema aplica muchísimo para personas independientes, pero también para personas que están trabajando todavía en la virtualidad de sus casas y tienen que encontrar la manera de organizar su propio tiempo, de hacer que todo sea muchísimo más eficiente. Y de verdad que la libertad de organizar nuestro propio tiempo es uno de los factores pues más atractivos que existen, yo creo que en la vida, de poder emprender, de poder ser su propio jefe, pero hay que tener cierta disciplina y hay que tener cierta organización para que esto sea muchísimo más eficiente y podamos lograr siempre nuestras metas. Y está con nosotros Fabián González, él es autor del libro Tu Marca Profesional y cofundador de la Escuela de Expertos Emprendedores. Fabián, bienvenido de nuevo a Casa Blue. Muchas gracias por la invitación de nuevo y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, Fabián, ¿cómo podemos hacer y organizarnos, digo yo, para que ese espacio, ese momento en que tenemos en nuestras casas no se nos mezcle con el cuidado de los niños, el trabajo que hay que hacer en la casa, podernos estar siempre como concentrados en nuestro objetivo y en nuestra meta, que es sacar adelante ese emprendimiento o ese trabajo o ese objetivo que tenemos? Así es. Bueno, deja de ser un reto. Al final, trabajar desde casa, con esta última tendencia que ha habido del teletrabajo, de trabajo híbrido, de trabajo remoto, al final ha obligado a que las personas tengan que gestionarse mejor algo que en sus oficinas, digamos, como que ya tenía dado. Y yo recomendaría en este caso a las personas que nos escuchan, una de las primeras cosas que siempre tenemos que delimitar, primero es ese espacio físico en el que tenemos que operar, en el espacio en donde estamos ubicados, en nuestra habitación, en nuestro estudio, lo que sea que tengas disponible. Yo recomiendo siempre como que delimitar esa área, hablar con las personas que están en casa, por ejemplo, el caso de los niños. Yo, por ejemplo, esto me pasa mucho. Oye, hasta este horario, chicos, no pueden abrir la puerta, no pueden interrumpir. Pero sobre todo, aparte de ese espacio, que puedan tener horarios, franjas horarias, en las que sepan que arrancan y terminan, porque al final mucha gente se ha quejado de que su productividad, es verdad que ha aumentado trabajando desde casa, pero ha aumentado asimismo el número de horas que dedica al trabajo, porque no saben poner límite. Entonces, un espacio y un horario creo que es una primera gran medida para empezar. Claro. Fabián, ahí la libertad, ¿a qué me refiero? Tiene uno, pues como me levanté hoy aburrido, no quiero madrugar, me quedo en la cama. ¿Cómo hacer para meterle a ese espacio disciplina? Porque hay gente que dice, no, yo hoy no me paro en la cama y traigo el computador para la cama. O sí, pues porque uno ya no tiene que hacerlo presencial y el jefe no se da cuenta si finalmente usted está cumpliendo o no. Sí, yo creo que en ese sentido deberíamos ser... O sea, yo entiendo que el teletrabajo no implica que dejes de hacer los hábitos o los rituales que teníamos cuando antes salíamos afuera a coger el coche o el carro y transportarnos durante media hora, 45 minutos. No, oye, levantarse de la cama, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse incluso si hace falta, para luego sentarse en ese puesto de trabajo. Yo creo que una de las cosas que nos ha traído la virtualidad, por un lado está la comodidad. Es verdad que probablemente el ahorrarnos todo ese trajín del día nos hace estar más cómodos, pero creo que eso no debe rayar con el hecho de que tenemos que tener una buena disposición a la hora de ponernos. Y yo no creo que metidos en la cama, con las cobijas, con el computador en las piernas, sea la mejor manera de arrancar, porque probablemente eso, pensando que es cómodo, termina lastrando nuestra productividad, por el solo hecho del desgano, por tener nuestra mente en otra cosa, y casi que nos podemos distraer muy fácilmente. Así que seguir un ritual como si fuéramos a salir de casa, estando en ella, para empezar a ponernos al día delante de nuestro ordenador, o lo que sea, el teléfono, lo que sea que la herramienta que usemos para ponernos a trabajar. Fabián, no nos digamos mentiras. A veces hay tareas que a uno le da mucha pereza hacer, o que uno considera que son demasiado largas, o que uno considera que son demasiado difíciles o demasiado pesadas, y uno empieza como a procrastinar y a dejarlas. No, esta la hago mañana, no, y mañana uno dice, no, yo más bien la hago mañana. ¿Cómo coger el toro por los cachos y enfrentar esas tareas que a veces nos dan tanta dificultad? Mira, eso es lo que llamamos en productividad, arrancar primero por la roca, ¿no? La roca es como esa tarea clave importante que va a hacer que tu proyecto, tu negocio, tu puesto de trabajo se mueva hacia adelante. Y una de las cosas que a veces dificulta que las personas arranquen es precisamente que las tareas son tan tediosas, a veces tan grandes y tan difíciles, que no se sabe por dónde empezar. Entonces, una buena recomendación es que las personas traten de trocear, de partir en pedacitos ese monstruo, ese sapo. Hay un libro, de hecho, de Brian Tracy que se llama Tráguese ese sapo, ¿no? El sapo es, cómete primero el sapo, porque si te comes primero el sapo, va a ser mucho más fácil
que tu día arranque de la manera como tiene que arrancar. Y ahí trocear es una herramienta, o digamos que es una habilidad, es una técnica muy interesante en el que tú puedas definir durante 2 horas, por decir algo, oye, voy a empezar de 8 de la mañana a 10. ¿Qué actividades concretas, desglosar, qué actividades concretas representan el empezar por esa actividad que no quiero trabajar? Imagínate, llámale proyecto X, proyecto Y, que requiere fases, que requiere diferentes llamadas. Oye, mira, hoy de 8 a 10 tengo que hacer 3 llamadas y tengo que mandar 2 emails. En la medida en que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son las actividades concretas que componen ese sapo, esa cosa grande, gorda que no queremos coger, va a ser mucho más fácil que nosotros nos pongamos en acción y vamos a facilitarlo más. Como dicen por ahí la frase de ¿cómo se come un elefante, no? Pues a trocitos. Pues eso es lo que deberíamos hacer para por lo menos entrar en esa dinámica. Claro. Míreme, también hay muchas personas que no tienen un trabajo y en pandemia decidieron emprender desde casa. Todavía más difícil. ¿Cómo hacer para que desde casa ese emprendimiento sea exitoso? Con todo lo que estamos contando, que el horario, que vístase, que tenga disciplina y tal. ¿Cómo hacer para quienes este trabajo lo crearon ellos, generaron un emprendimiento y están ahí luchando para que eso se vuelva exitoso desde casa? Sí, eso, bueno, es todo un reto. Emprender ya en sí mismo representa todo un reto, pero yo creo que una de las cosas que un emprendedor debe meterse en la cabeza, chicas, es que debe tener una estructura y una herramienta como una agenda que le permita establecer horarios fijos del día en el que trabaja y en el que descansa. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando uno emprende, que al final uno emprende porque quiere estar libre, no quiere tener jefes, o quiere incluso no ponerle límite a su ingreso, pues hay que entender que eso tiene un precio, y el precio es que tú sigues teniendo un horario, que sigues teniendo un hábito, y marcar esas franjas horarias, por decir algo, voy a trabajar 6 horas al día, 8 horas al día, no sé, lo que dependiendo, entre más temprana sea la idea de negocio, pues más horas tendrás que dedicar. Pero poner esos límites y que yo sepa que en esos bloques de horario entre 9 y 12 del día, yo pueda, por ejemplo, una técnica que se usa mucho es la técnica de blocking. Blocking es como bloqueo un espacio del tiempo en el que hago batching, esa es otra palabra, otra palabreja rara en inglés, pero lo que significa es que yo pueda hacer actividades que tengan la misma naturaleza. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr foco, con el fin de lograr flujo, pero también para evitar el multitasking, que es una de las cosas que nos hace mucho más improductivos. Entonces, si buscamos tareas que sean afines, que sean similares, no sé, en este momento voy a hacer solo llamadas, sí, o voy a responder solo el email, o voy a dedicarme solamente a hacer esa propuesta para ese cliente, o voy a trabajar solo en la página web, o voy a buscar solamente diseñar ese portafolio de servicios, pues va a ser mucho más fácil que nosotros podamos centrarnos y saquemos ese proyecto adelante. El emprendimiento, sí, al final es su propio líder, tiene que autoliderarse, y si esta persona no tiene esa disciplina, pues es probable que ese proyecto no salga adelante. No porque no sea buena la idea, sino porque no ha logrado ejecutarla de la manera correcta. Fabián, se nos acaba el tiempo, pero en 2 segundos necesito sus redes sociales para que lo busquen. Claro que sí. Mira, @Fabián González H es mi red social en Instagram, así me pueden conseguir en YouTube. Tenemos material por un tubo, más de 300 vídeos hablando de temas de productividad, de emprendimiento, y la página también es www.fabiangonzalezh.com. Ahí toda la información. Perfecto. Os invito a que sigamos en contacto a través de las redes. Tu marca profesional, Fabián González, mil gracias por estar aquí con nosotras en Casa Blue, hablando de la productividad.